¿Qué tal? ¿Cómo están? Clase número 6 de Latín 2. Seguimos con el tema de los pronombres. Vamos a avanzar en el panorama que estamos dando del sistema pronominal latino y en particular nos vamos a detener después en el pronombre relativo, ¿sí? Que es el tema que teníamos que había quedado pendiente, ¿sí? Para desarrollar en esta ocasión. Así que si les parece, vemos una presentación en PowerPoint para desarrollar estos temas. Bien. Fíjense. Vamos a rebobinar un poco con una caracterización acerca de el funcionamiento flexional de estos pronombres, de estos paradigmas de los demostrativos. En este punto nos habíamos quedado. Y decíamos la vez pasada que estos paradigmas pronominales se caracterizan en primer término por conjugar justamente desinencias de caso provenientes de distintos paradigmas flexivos, ¿sí? Y en esa línea, dos cuestiones fundamentales. Primero, que estos pronombres demostrativos se van a enunciar a partir de los nominativos de los tres géneros, ¿sí? El masculino, el femenino y el neutro, en ese orden. Y en segundo término, muchas de las desinencias, incluso de las vocales temáticas que aparecen en estas formas pronominales, corresponden a las formas propias de primera y segunda declinación como adjetivos de primera clase. Hay dos casos que presentan una particularidad en este sentido y son, por un lado, el genitivo singular, que hay un genitivo pronominal propio, ¿sí? Que es la forma ius, y por otro es la desinencia para el dativo singular, que es una desinencia i, que ya la conocemos como desinencia para el dativo a raíz de la tercera declinación. Digamos, teniendo en cuenta estas grandes generalidades, van a poder declinar por ahí con mayor soltura estos pronombres. Retomo un poco lo que hemos visto acerca del pronombre ISEAID en función también de algunas consultas muy pertinentes que aparecían en el Classroom porque, bueno, quizás yo omití algunos detalles y vale la pena volver sobre esto. En primer término, entonces, respecto de este pronombre y desde un punto de vista morfológico, recordamos lo que decíamos la vez pasada a propósito de que presenta una raíz con grado de alternancia. Esto es, puede aparecer tanto la raíz i como la raíz e. Diría, la más de las veces es la raíz e, solo que en el nominativo, ¿sí? Aparece para el masculino y para el neutro la raíz i. Pero el resto de los casos, ¿sí? Funcionan con la raíz e. Ciertamente es un pronombre que se caracteriza por tener un valor anafórico. Y respecto a esta palabra quiero detenerme un poquito acerca de qué es anafórico. Esto tiene que ver con la capacidad de referencia. Ustedes saben que un pronombre, en latín, en castellano, cualquier lengua, un pronombre es una clase de palabra que tiene como dos características que la definen primordialmente. Es una palabra de significado ocasional, es una definición bien de manual de gramática, y además es una palabra que tiene capacidad de referencia. Es decir, que se puede referir a un elemento que está mencionado en el texto o a un elemento de la situación comunicativa. Esa referencia según sea hacia adentro del texto, digamos así, o según sea hacia afuera del texto, se va a llamar endofórica en caso de que la referencia esté dentro del texto y se va a llamar exofórica en caso de que el referente esté en la situación comunicativa, ¿sí? Los deícticos claramente tienen una referencia exofórica. Bien, dentro de este grupo, digamos, o mejor dicho, de esta categoría, más que grupo, esta categoría de referencias endofóricas, podemos tener dos direcciones, ¿sí? hacia las cuales el pronombre remite para recuperar su referente. Esas dos direcciones
pueden ser hacia atrás en el texto, es decir, que el referente del pronombre adentro del texto es una palabra que fue mencionada anteriormente, y en ese caso la referencia se llama anafórica. O puede ser hacia adelante, es decir, que esté anticipando algo, ese pronombre, que todavía no fue dicho, como si se generara cierta expectativa, ¿sí? A mí siempre me viene un ejemplo muy claro para ver cómo funciona la referencia catafórica. Lean el comienzo de Funes el Memorioso. Bueno, empieza, lo recuerdo, ¿no? Y ese lo no sabemos a quién se refiere hasta que al final del párrafo dice Funes, ¿no? Entonces, digo, el referente en este caso está adelante en el texto, ¿sí? Después de la ubicación del pronombre. En ese caso, entonces, la referencia es catafórica, ¿sí? Esto como para hacer un poquito de contexto en términos de, bueno, ¿por qué decimos que el pronombre is e aid es un pronombre con valor anafórico? ¿Sí? Tiene que ver con estas categorías que estoy acá presentando. Bien, entonces, como dice ahí, se caracteriza por tener en general valor anafórico, es decir, se refiere a un elemento mencionado anteriormente en el discurso. Ahora bien, si bien ese valor es el valor primero del pronombre is e aid, es el valor más frecuente y el valor, insisto, el primer sentido que tiene el pronombre, a esto me refiero, no es el único. Fíjense algunas consideraciones. Primero, en el habla popular es muy frecuente el uso de este pronombre para reproducir el sujeto de la oración anterior en casos en el que el latín clásico lo omite, es decir, que utiliza un sujeto tácito, ¿sí? Este sería como un uso o un uso dentro, ¿sí? de uso anafórico, por supuesto, pero que es propio del latín vulgar, me refiero. Y cuando se utiliza en genitivo, indica posesión y por eso se puede traducir por un posesivo directamente, ¿sí? Digamos que si bien sigue siendo anafórico el pronombre, al indicar posesión a través del valor posesivo que aporta el caso genitivo, bien lo pueden traducir por un posesivo castellano raso. Ahora bien, tenemos, como decía, esto que veíamos recién respecto del valor anafórico no es el único valor que este pronombre puede tener. Otro valor que puede tener es el valor que adquiere cuando se le agrega un sufijo indeclinable dem. ¿Por qué cambia un poco el valor acá del pronombre? Porque justamente como se le agrega otro morfema, este sufijo lo que incorpora es el significado de identidad, ¿sí? De que se está refiriendo a ese objeto y no a otro, ¿sí? Es lo que filosóficamente se llama mismidad. Bueno, un poco es eso. Le agrega el sentido de identidad. Cuando ocurre esto, que se agrega el sufijo dem a la base del pronombre, como ese sufijo es indeclinable, lo que declina es la primera parte, es decir, el elemento propiamente pronominal. Esto se traduce por el mismo, la misma, lo mismo. Y justamente este tipo de pronombres que indican identidad, o mejor dicho, este otro uso del pronombre is e aid con un sufijo indeclinable que le agrega esta idea de identidad, de mismidad, puede utilizarse con un valor pleonástico, es decir, un valor redundante. Un pleonasmo es eso, redundancia en la expresión, ¿sí? Entonces puede aparecer acompañando a otro pronombre para reforzar justamente la idea de identidad o de participación, ¿sí? Hic idem, ille idem, alter idem. Son formas que aparecen frecuentemente en los textos, ¿sí? Y sobre todo en textos quizás más coloquiales.
Fíjense cómo declina idem, eadem, idem, porque justamente, digamos, la aparición de esta D a partir del sufijo dem genera ciertos cambios morfológicos. En primer lugar, fíjense que en el nominativo, idem, cayó la S, ¿sí? Donde yo tengo que explicar por qué es idem y por qué no es isdem, lo explico así. ¿Esto cómo se forma? Tengo, el nominativo es is. A este nominativo se le agrega el sufijo dem. La sibilante, el sonido de la S, en contacto con la dental, tiende a caer. Puede o no caer, tiende. Pero no significa que siempre. Pero que las reglas fonéticas tienen esta cosa como caprichosa. Entonces queda idem. ¿Sí? Y esta I es larga justamente porque por lo general cuando una consonante cae por el contacto con con otro sonido, en este caso con una dental, produce un alargamiento compensatorio, ¿sí? Por eso es idem largo. Compensatorio por la pérdida de la consonante, me refiero. Bien. Pero después fíjense que es igual a is e a id, ¿sí? Declinado, agregando la partícula dem. Solo que hay una cosa muy, muy importante que resaltar, que es lo que pasa en el acusativo. Algo semejante a lo que pasaba con ic, ae, coc. No sé si lo recuerdan. En el caso del acusativo, ustedes recordarán que es eum el acusativo, ¿sí? De is, e, a, id. Ahora, esta M en contacto con la dental produce una disimilación, ¿sí? Regresiva, y hace que la M pase a articularse como una N. Entonces queda eundem. ¿Se acuerda que decíamos lo mismo en el caso de Ica Ecoc? Si la forma hubiese sido umk, bueno, lo que ocurre es que este sufijo deíctico de la C produce una disimilación y queda unk, al igual que ank. Es el mismo proceso fonético. Y noten que en el genitivo, acá, la S no cae. Perdón. La S acá no cae. Por eso decía antes que la caída o no de la S, bueno, es un poquito caprichosa, en realidad. Y por lo demás, fíjense que es la declinación, ¿sí? Sobre todo en el plural, es la declinación de is e a id, ¿sí? Más el sufijo invariable dem. Noten otra vez en el caso del genitivo, ¿sí? Que la forma hubiese sido eorum dem, también se produce la asimilación eorum dem y earum dem en el caso del femenino. Por lo demás, queda igual. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que justamente a partir de este uso pleonástico, ¿sí? que se puede dar como de redundancia, incluso otros pronombres pueden tener este valor de redundancia, que es en realidad el que aparecía en la oración que generó alguna inquietud en relación con esto. Y acá quizás el error fue mío porque quise simplificar algo. A ver. Tengo que buscar la oración, ahora no la encuentro. A ver. Bien, acá está la oración, yo la encontré. Fíjense, acá lo que ocurría es que originalmente el texto lo que decía era sub arbore eadem. Yo para simplificar y no ponerles la forma con el sufijo indeclinable, que todavía no lo había llegado a explicar, pensé que haciendo esto iba a generar algo más sencillo de resolver. Me equivoqué porque generó toda esta duda respecto del valor anafórico o no. Entonces, en realidad acá este ea, cuando yo le saco la forma del sufijo dem
y lo dejo como Isaid solito, lo que está haciendo este EA es como, justamente, es como un pleonasmo, como una forma redundante de referirse a una palabra que ya se acaba de mencionar, ¿sí? Digo, si yo analizo sintácticamente, como bien resolvieron en el Classroom, tengo el verbo wolby, ¿sí? Que a propósito aclaro, es una forma de perfecto. El enunciado de wolo es wolo, wis, huele, wolby, no tiene su pino. Y esta es la cuarta forma del enunciado verbal. Todavía nosotros no vimos el paradigma completo de este verbo, pero con la información que ha enunciado pueden deducir que esto es una primera persona del singular, del pretérito perfecto, del modo indicativo, de la voz activa. Noten que acá también hay algo raro con el infinitivo, porque la desinencia re, que en realidad viene de una desinencia c para el infinitivo, está acá asimilada a la consonante de la raíz y queda huele. Pero bueno, esto lo vamos a ver, insisto, más adelante. No se preocupen. Digo, acá lo que tenemos es el circunstancial de compañía, tecum, ¿sí? Que sintácticamente por dentro tenemos el subordinante y el término antepuesto. Acá tenemos otro circunstancial, ¿sí? De lugar, subárbore ea, sub que rige ablativo, modificador directo y núcleo. Y acá el infinitivo, que es objeto directo. Todo predicado. ¿Sí? Así como resolvieron, está perfecto. ¿Qué pasa entonces con ella? En el texto original decía subárbore eadem. ¿Sí? Entonces, lo que quería decir es, quise sentarme con vos debajo de ese mismo árbol o debajo del mismo árbol, en el sentido de que ambos estemos bajo el mismo árbol. Cuando yo quise simplificar la oración, insisto que cometí el error, porque la compliqué más de lo que era, al sacarle este sufijo, lo que queda es bajo ese árbol, con un valor, insisto, como redundante, porque uno si uno tiene subárbore, también puede traducir bajo el árbol o bajo ese árbol, ¿sí? Digamos que no hace falta poner el EA. Si uno pone un EA, lo está usando con valor de redundancia, con un valor pleonástico, porque está acá nomás la palabra, ¿sí? No es que quiera buscarla en otra oración anterior. Pero bueno, que el sentido era este, ¿no? Quizás, insisto, confundí más de lo que era. Pido disculpas, por supuesto, por eso. Bien, estábamos con entonces idem, eadem, idem. Bien. El otro pronombre que incluso va ganando mucho terreno en la evolución de la lengua y sobre todo en el latín posclásico es el pronombre iste, ista, istud. Este pronombre lo tenemos que pensar así, en principio. Si el pronombre ik es el que señala lo que está cerca del locutor o de la locutora, es decir, de quien habla, iste señala lo que está cerca del interlocutor, de la interlocutora, es decir, de la segunda persona, de a quién se le habla. Ahora bien, como señala con poca fuerza esta relación con la segunda persona que estábamos mencionando, la mayor cantidad de las veces aparece acompañado con el posesivo, ¿sí? Que refuerza la idea de la segunda persona. Entonces, uno va a leer por lo general ista tuba soror, ¿sí? Para dar un ejemplo. Porque, insisto en esto, esta relación de cercanía respecto de la segunda persona está debilitada en este pronombre. Fíjense que de hecho, este iste, ista, istud, en todo el proceso de reacomodamiento del sistema pronominal latino, que es bastante complejo, en el pasaje a las lenguas romances, en castellano este iste da este. ¿Sí? Y sigue otro camino, a esto me refiero. Digo que hay una reestructuración, una reconfiguración
del sistema pronominal, sobre todo en relación con los demostrativos en el pasaje del latín vulgar a las lenguas romances. Este pronombre, a diferencia del anterior que veníamos viendo de ise a id, por lo general no tiene valor anafórico, puede tenerlo, pero es poco frecuente, y cuando lo hace solo para reproducir un concepto mencionado por el interlocutor. Es decir, que tiene que aparecer en alguna suerte de diálogo, ¿sí? En alguna situación comunicativa donde justamente se pongan en juego estas dos personas. Y acá tienen la flexión del pronombre. Iste, ista, istud. Noten que en el caso del neutro vuelve a aparecer la D como sufijo del neutro, que ya había aparecido en ile, ila, ilud, ¿sí? Es una marca característica del género neutro. Y si después se fijan cómo es la declinación, sigue las mismas características y los mismos criterios que estábamos estableciendo al comienzo. Noten la designancia para el masculino, ¿sí? Como eum, como ilum. Am para el femenino, como ilam, eam. Y istud, por supuesto, en relación con el nominativo, porque hay que neutralizar. Y después tenemos genitivo pronominal en ius, ¿sí? Istius, al igual que eius, al igual que ilius, al igual que uius. Y nuevamente el dativo singular en i para los tres géneros, que también veníamos viendo. En el ablativo, la alternancia o a o, también propia de adjetivos de primera clase, para masculino, femenino y neutro respectivamente, y el plural es un plural más que familiar, ¿no? Es un adjetivo de primera clase a todas luces. Isti, ista, ista en el nominativo. Vocativo, ningún pronombre demostrativo, flexión en caso vocativo, lo salteamos. Acusativo, istos, istas, ista. Y después tenemos el genitivo, istorum, istarum, istorum. Por último, para dativo y ablativo plural, plurales, istis, istis. El otro pronombre que es muy usado en latín es ipse, ipsa, ipsum. Es un pronombre, digamos, de identidad, y lo que significa etimológicamente significa él y ningún otro. Es el significado primitivo del pronombre. De ese significado primitivo se derivan otros significados que, para poder traducirlos al español, es un poco complejo porque no tenemos un pronombre, en realidad. Tenemos que agregarle a los pronombres de que disponemos o algún adjetivo o expresiones más perifrásticas, ¿sí? Entonces podemos decir el mismo, el solo, él por sí mismo, él en persona. Son maneras de reforzar justamente la identidad. Se usa solo o modificando a sustantivos o pronombres. ¿Sí? Acá no sé, acá voy a poner otra cosa y iba a agregar algo acerca de... Me arrepentí. Iba a agregar algo acerca de la ubicación del pronombre cuando modifica un sustantivo o cuando modifica un pronombre, pero me parece que era un detalle que no aporta demasiado. En realidad, lo digo rápidamente. En realidad, si modifica a un sustantivo suele ir antes y si modifica a un pronombre suele ir después. Pero tampoco es tan rígida esa distribución. Por eso era como agregar información que no aportaba mucho. Omitan lo que acabo de decir, porque la verdad que no. Lo aclaro porque justo me quedó el cachito ese. Perdón. Bueno, ¿cómo declina esto? ¿Cómo se flexiona ipse, ipsa, ipsum? Bueno, como ven, y nuevamente tenemos un paradigma que sigue los mismos lineamientos que veníamos diciendo. Y yo siempre recomiendo, lo dije en el video anterior, partir del enunciado ipse, ipsa, ipsum. ¿Sí? Sobre esa base después sale, porque el acusativo sigue de ciencias am, el genitivo pronominal ius, el dativo que usan los pronombres, esa forma y que asociamos con la tercera declinación ipsi, después ipso, ipsa, ipso, y el plural es un plural de adjetivo de primera clase. Bueno, y acá en relación con los pleonasmos, es decir, con formulaciones redundantes, ¿sí? Pleonasmo es una palabra elegante para decir
que la expresión es redundante, que aclara más de lo necesario. Y esto de aclarar más de lo necesario, insisto que es muy típico del lenguaje coloquial, del lenguaje hablado. Del registro oral me refiero. Los pronombres ic, ile e is, estos tres pronombres, aparecen a veces usados pleonásticamente, reproduciendo un sustantivo que figura en la misma frase. Por ejemplo, yo puedo decir filius tuus ile, ¿sí? O sea, tu hijo, él, fíjense lo redundante, bonus sed piger es bueno pero vago, ¿no? Eso significa. Uno en castellano dice, tu hijo es bueno pero vago. No, tu hijo aquel, o tu hijo ese, o tu hijo él. ¿Se entiende? Es una forma redundante que tiene el latín y que nosotros no tenemos tanto. Nosotros tenemos otros pleonasmos, pero no tanto en relación con los pronombres. Por eso el ejemplo que, o la oración que había quedado, esta oración que analizábamos recién, este pleonasmo, entiendo que haya generado confusión porque no es algo que nosotros usemos. Y cuando la forma original quizás era más clara, ¿no? Adem dando, digamos, con el sentido de identidad propio del pronombre idem, adem, idem. Pero bueno. Digamos, es importante, igual creo que viene bien saber esto, de que estos pronombres pueden aparecer con valor pleonástico, porque a veces uno intenta buscar el primer valor que conoce el pronombre y no siempre aparece con ese valor. Uno suele decir que el primer valor es el más frecuente, ¿no? Pero, bueno, sepan que puede aparecer de otra manera, simplemente. Bien. Hasta acá entonces hemos visto todos los pronombres que entran dentro de esta bolsa de gatos de los pronombres demostrativos. El que viene a continuación es el pronombre relativo, que es el que tenemos que introducir hoy. Y vamos a estar un par de semanas viendo su funcionamiento y su comportamiento sintáctico, porque no es simplemente un modificador directo por ahí, sino que digamos, introduce o encabeza una proposición relativa adjetiva, que también la pueden llamar proposición incluida adjetiva. ¿Sí? Pueden usar cualquiera de las dos denominaciones y por ende cualquiera de las dos abreviaturas, pra o pia, lo que les resulte más cómodo o más familiar. ¿Cuál es la característica principal de este pronombre relativo? Bueno, que se refiere siempre, no, siempre no, miento, se refiere, por ahora, en los casos que vamos a ver, siempre. Más adelante vamos a ver que no. Pero se refiere en principio, ahí va, se refiere en principio a un sustantivo o pronombre de la oración principal que funciona como antecedente. De ahí que sea relativo, ¿sí? Porque se relaciona, ¿sí?, con otra palabra que es el antecedente. Por eso el relativo funciona como relacionante respecto de un antecedente. Desde el punto de vista morfológico, ahora vamos a repasar la flexión del pronombre. Vamos a pensar primero que el pronombre relativo está formado a partir de una raíz también en alternancia, quo, qua, con un sufijo i que se utiliza para el masculino y femenino y un sufijo de que se utiliza para el neutro, así como veíamos en istud, en ilud, ¿se acuerdan? En los demostrativos, bueno, vuelve a aparecer ese mismo sufijo. Entonces, fíjense qué es lo que ocurre. Digo para que se entienda un poco cómo se van desarrollando las formas en latín. Decíamos que tenemos la raíz quo y la raíz qua. A esta raíz quo se le agrega para el masculino una i, para el femenino una i, y para el neutro, que también utiliza la vocal temática o, ¿sí? Esto ya es una característica que venimos viendo como frecuente, ¿no? El hecho de que el neutro tiende a utilizar la misma vocal temática que el masculino con la desinencia de. Entonces, en principio, ¿sí?, la forma del pronombre es quoi. Esta forma quoi es una forma arcaica, ¿sí? La pueden encontrar en algunas inscripciones, en textos de Plauto, por ejemplo, de Terencio, ¿sí? Me refiero en textos que utilizan o donde hay rastros del latín arcaico. Pero la forma estandarizada
que tiene el latín clásico es la forma qui. En el caso del femenino, esta forma quai también es un arcaísmo porque acá se produce un diptongo, que es la forma estandarizada para el latín clásico, que es quae. Y en el caso de quod, no hubo ningún problema porque la vocal entró en contacto con la dental directamente y no con otra vocal, sino con una consonante, me refiero. Este es el pronombre relativo qui, quae, quod, que ahora vamos a estudiar. Ustedes tienen que saber el enunciado. Toda esta explicación histórica, digamos, la doy como para poner en contexto. Nunca les voy a preguntar de dónde viene, ni qué raíz utiliza, ni qué sufijo, ni qué cosa. Lo explico simplemente para dar contexto y sobre todo para mostrar que las formas no salen de la nada, sino que la lengua tiene su historia, ¿sí? Es, digamos, lo que se llama morfología histórica, justamente, ¿no? Bien. Acá tenemos el paradigma de qui, quae, quod. Yo siempre sugiero, vuelvo a repetir lo que ya dije como 3 veces, que sirve mucho estudiar estos pronombres a partir de los enunciados. Uno incorpora el enunciado y a partir de ahí, teniendo en cuenta el funcionamiento morfológico que describimos al comienzo, esas generalidades, teniendo en cuenta eso, puede ir deduciendo las formas. Digamos, estos pronombres, que son varios, no se aprenden sentándose una tarde a repetir como un loro porque no entran así. Al menos en experiencia, ¿no? Cada uno probará, pero cada una probará, pero digo, no... en general la morfología me parece que es algo que no se estudia así repitiendo como un mantra, sino que se puede razonar. Digo, las formas, aunque parezcan muy caprichosas, también se pueden explicar, se pueden encontrar correspondencias, paralelismos, analogías, y a través de este tipo de razonamientos me parece que se puede encontrar una idea de sistema que ayuda a ordenar y a pensar las formas más que a estudiarlas de memoria. La memoria tiene que estar, no lo niego, pero no solo la memoria, a esto voy. Bueno, vamos al acusativo, ¿sí? Vocativo no tenemos, es un pronombre, es un pronombre relativo, al igual que los demostrativos, no hay vocativo. El acusativo, fíjense que manifiesta también la variación temática para masculino y femenino, quem y quam, y acá fíjense lo interesante, que utiliza como vocal, digamos, temática, la vocal propia de tercera declinación, ¿sí? No como veíamos en los demostrativos que era la U, ¿sí? En eum, en ung, ¿sí? En ilum, demás. Acá aparece la E, es quem. Y por supuesto que el neutro, ¿sí? Se construye por analogía respecto del nominativo, porque en realidad está neutralizado. Es el género neutro. El punto es que no se distinga, justamente. El genitivo vuelve a tomar esta desinencia de genitivo pronominal en ius. Y en realidad la forma arcaica, lógicamente, era cuius, así. Lo mismo que digo antes, en inscripciones, en textos de Plauto, de Terencio, en autores arcaicos, o que, mejor dicho, tienen rastros del latín arcaico, esta forma se encuentra atestiguada. Y después lo que hizo el latín clásico fue estandarizar otra grafía. Entonces quedó cuius. De acá no viene otra cosa que cuyo, ¿no? En castellano. Claramente. Bien, en el caso del dativo es qui, ¿sí? Nuevamente la forma de dativo con la i como de marca del dativo, como desinencia. Noten que también sostiene la grafía de la C, al igual que el genitivo. En el ablativo
volvemos al quo, qua, quo, con esta variación temática o a o propia de adjetivos de primera clase, como ya veníamos viendo en los pronombres demostrativos. Aplica el mismo criterio. En el plural tenemos un problema, quizás lo que puede confundir, porque tenemos un masculino qui, nuevamente, con i larga. Esto no debería llamar tanto la atención. Y el problema es el femenino, que es quae, quae. Entonces queda una forma ambigua respecto del femenino del singular. Ocurre que estas deficiencias AE se explican históricamente de distinta manera, ¿sí? Digamos, este AE, vieron que lo expliqué como que en realidad era quai y de quai pasó a quae. En el caso del femenino plural, esa AE es propia del femenino plural, lo ven ustedes en la primera declinación. Y en el caso del neutro, bueno, también tiene otro origen. No quiero sobrecargar con tanta información. Pero el punto es que el resultado en latín clásico es que tenemos un pronombre quae que puede ser cuatro cosas. Puede ser el femenino singular del enunciado, qui, quae, quod. Puede ser el femenino singular y el femenino plural, es la segunda alternativa, quae acá. Puede ser el nominativo neutro plural, quae, y como es neutro, el acusativo tiene que ser igual. Entonces también puede ser acusativo neutro plural. El quae puede ser cualquiera de estas cuatro alternativas. Ustedes miran, bueno, ¿cómo me doy cuenta? Bueno, yo les decía al principio, este pronombre tiene un antecedente en la oración principal. Ahora vamos a ver un ejemplo. Justamente como tiene un antecedente en la oración principal, según el género de ese antecedente, van a poder resolver esta ambigüedad. Porque el pronombre relativo concuerda, y esto lo adelanto, después lo vuelvo a repetir. El pronombre relativo concuerda en género y número, no en caso, en género y número con el antecedente al cual se refiere. Por eso es que se puede deducir de esa manera. En vocativo no tenemos, y después tenemos una flexión muy sencilla. En el acusativo, lo que hubiese sido un adjetivo, ¿sí? O las formas de adjetivos de primera clase, quos, quas, acá quae, como dijimos, porque tiene que respetar la forma del nominativo para neutralizar. Y después esta alternancia, quorum, quorum, quorum. Y fíjense que ahora para dativo y ablativo no utiliza la deficiencia is, como todo el resto de los pronombres demostrativos que veníamos viendo, sino que este pronombre relativo utiliza la forma de tercera ibus. Creo que queda muy claro cómo, al igual que los pronombres demostrativos, el pronombre relativo también mezcla paradigmas, los combina y toma formas de un lado y de otro. Esta es la característica, como ven, no solo de los pronombres demostrativos, sino de los pronombres en general. Bien. Veamos algunos ejemplos bueno, en el cuadernillo de morfología y sintaxis para latín 2, fíjense que, bueno, acá lo tienen tienen el mismo cuadro y algunas aclaraciones que iremos viendo de a poco, pero el tema 6 tiene que ver con las proposiciones incluidas adjetivas, ¿sí? Es decir, este tipo de estructuras encabezadas por qui, quae, quod. Y hay ahí un ejemplo, una explicación. Vamos a ver, voy a trabajar ahora con este primer bloque de oraciones, ¿sí? Les voy a dejar a ustedes para que practiquen con el segundo bloque y el tercer bloque. Tienen la ayuda de la traducción, ¿sí? La idea es que puedan, digamos, hacer lo mismo que voy a hacer yo ahora con el primer bloque de oraciones. Están divididas en bloques porque el primer bloque es para el género masculino, el segundo bloque para el género femenino y el tercer bloque para el género neutro, ¿sí? Es para ver cómo funciona el pronombre en los tres géneros. Les puse las traducciones enfrentadas para que les sirvan como punto de apoyo para resolver la sintaxis. Entonces, lo que les voy a pedir que hagan para la semana que viene o cuando puedan es, bueno, justamente resolver la sintaxis de estas oraciones que están en el cuadernillo con la ayuda, ¿sí? de la oración y, por supuesto, de todo esto que estamos diciendo. Fíjense cómo funciona esto.
Veamos. No me copió. Bueno, copiar. Bueno. No copia mano. Muy bien, ¿no? Beatus est pater qui liberos amat. Sí. Muy bien. Fíjense lo que tenemos acá. Tenemos dos verbos, el verbo amat y el verbo est. Recuerden siempre que haya más de un verbo, tenemos que resolver qué tipo de relación hay entre esos dos verbos. Si una relación de coordinación o una relación de subordinación. En primer término, no hay ningún coordinante, no hay ninguna conjunción que conecte est con amat. Lo único que tenemos es un qui, que es una partícula, en rigor es un pronombre, que tiene la capacidad de subordinar. Porque a diferencia de los demostrativos que veíamos al comienzo, el pronombre relativo tiene capacidad de subordinar. Puede encabezar una estructura subordinada. ¿Qué es esta? Entonces, tenemos el verbo est, ¿sí? La tercera persona de sum en el presente, el sujeto, que es el nominativo pater, pero como este qui se refiere a pater, la estructura subordinada va a incluir, o va a estar incluida, mejor dicho, dentro del sujeto. Y nos queda el predicado. Dos nominativos masculinos singulares, ¿sí? Uno como núcleo del sujeto y este otro beatus como predicativo subjetivo obligatorio, ¿no? Feliz es el padre, está diciendo. Feliz es el padre qui liberos amat. Bien, cuando tenemos una pía, esto se analiza así. Sintácticamente, la pía o la pra, la proposición relativa adjetiva, como la quieran llamar, esa es la descripción estructural. Pero sintácticamente, decía, funciona como un modificador directo. ¿Por qué como un modificador directo? Porque justamente una pía no es otra cosa que la expansión de un adjetivo. ¿Y cuál es la función propia del adjetivo? Ser modificador directo ¿de qué? De un sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo? Pater. Que es el antecedente de este pronombre relativo. ¿Sí? Entonces, la proposición de relativo, la pía, va a funcionar como modificador directo del antecedente del pronombre. Y ahora tengo que recursar a la estructura, lógicamente, porque es una estructura subordinada. Hay una relación de predicación que no está al mismo nivel que la oración principal. Como este pronombre es un pronombre relativo y por ende un relacionante, no un incluyente, tengo que bajarlo porque tengo que analizarlo, porque cumple una función sintáctica dentro de la proposición. Porque además declina, y si declina, expresa caso, y si expresa caso, es porque cumple una función sintáctica. Porque el caso, justamente, es la categoría que conecta la morfología o el plano morfológico con el plano sintáctico. Entonces bajo qui liberos amat. Bien. Tengo el verbo amat, es un verbo en presente, tercera persona del singular, ¿sí? Del verbo amo. Verbo transitivo, ¿sí? Entonces tenemos un objeto directo, que es este liberos. Es el acusativo masculino plural, hijos. Y acá tenemos un qui. Ahora, qui, nosotros veíamos recién en la presentación, qui puede hacer dos cosas. Puede hacer nominativo masculino singular o nominativo masculino plural. ¿Cómo resuelvo esta ambigüedad? Por el antecedente. El antecedente es pater. Pater es un nominativo masculino singular, pater patris. Entonces, este qui es nominativo masculino singular. Si es nominativo masculino singular, está en concordancia con esta tercera persona del singular del verbo. Entonces, este qui es el sujeto de este predicado.
¿Sí? Entonces, feliz es el padre que ama a sus hijos. El pronombre relativo, ¿sí? En castellano, se va a traducir a veces por qué, a veces por quién, a veces por el qué o el cual, y todas las variantes genéricas, ¿no? La que, la cual, lo que, lo cual, ¿sí? También a quién y a veces por cuyo. ¿Mm? Son algunas de las posibilidades de traducción que tenemos que ir ajustando según el caso. Cuando es nominativo, ¿sí? Lo más frecuente es que se traduzca por un simple que. Estos que menciono acá son pronombres relativos también en castellano, lógicamente, ¿no? Veamos otra oración de estas mismas para que vean cómo funciona y ustedes después puedan hacer lo mismo con los otros géneros. Esto ya lo usé, lo puedo cerrar. Bien. Beatus est pater quem liberi amant. Beatus est pater qui liberi amant. Bien, veamos acá qué pasa. Tengo un verbo, tengo otro verbo, bueno, la misma estructura que antes, ¿no? El predicado, tengo el sujeto, el núcleo del sujeto y el modificador directo articulado como una pía, ¿no? Entonces bajo la pía. ¿Dice qui? No, dice quem. Claro. Ya me parecía que algo había copiado mal. Dice quem. Si no, no podía ser. Si no había algo que estaba mal. Quem, perdón. Ah, no. Perdón. Entonces, bueno. Bien. Entonces tenemos acá el verbo, pero ahora el verbo está en tercera persona del plural, del presente, ¿verdad? Entonces, este nominativo, ¿sí? Liberi, es el sujeto. Es un nominativo masculino plural. Está en concordancia con este plural del verbo. El predicado nos queda entonces interrumpido porque quem es el acusativo masculino plural. ¿Por qué masculino plural? Porque el antecedente es masculino plural. Pero noten que no hay concordancia en caso, porque no tiene que haberla, ¿sí? Acá pater es nominativo y acá quem es acusativo. Es decir, el caso del pronombre relativo depende de la función sintáctica que ese pronombre cumpla dentro de la subordinada. En este caso, es objeto directo. Ustedes me dirán, bueno, pero en la oración anterior era nominativo. Bueno, en la oración anterior, que qui sea el nominativo, no significa que esté concordando con con pater en nominativo. Significa que coinciden de casualidad en caso porque dentro de la subordinada el pronombre es el sujeto y entonces tiene que ir en nominativo. Esa es la razón por la cual está en nominativo, no porque está en concordancia con pater. La única concordancia que el pronombre relativo establece con su antecedente es en género y número, nunca en caso. Si están en el mismo caso es una coincidencia que tiene que ver con la función sintáctica que el pronombre cumple adentro de la preposición. Nunca eso se va a dar por relación de concordancia. Bien, entonces nos queda la traducción, feliz es el padre al cual o a quien los hijos aman. También que, ¿no? Feliz el padre que los hijos aman. También el que puede ir. Veamos qué pasa con el dativo.
Bien. Beatus est pater cuius liberi virtutes colunt. Veamos qué pasa acá. Beatus est pater. Bueno. Cuius liberi virtutes colunt. Bien. Beatus est pater cuius liberi virtutes colunt. Muy bien. Tenemos un verbo colunt y tenemos un verbo est. Bueno, esta estructura bipartita ya la tenemos clara, ¿verdad? Predicado, todo el plazo sujeto. Y ahora tenemos este modificador directo articulado como pía, pero de esta manera. Lo reescribimos. Cuius liberi virtutes colunt. Bien, el verbo colo significa cultivar, ¿sí? Está en presente, es un verbo de tercera conjugación, por eso la U, como legunt, ¿sí? Es una tercera persona del plural, del presente, del modo indicativo, de la voz activa. Si está en plural, necesitamos un nominativo plural. Puede ser virtutes nominativo plural, pero este inequívocamente es nominativo plural, porque este además puede ser acusativo, y es lo que necesitamos además, porque el verbo además es transitivo, y liberi nunca podría ser acusativo. Desde dos palabras que manifiestan ambigüedad, si una sola puede ser acusativo cuando la otra no, en un contexto en que el acusativo es necesario para cumplir la función de objeto directo que el verbo, en tanto verbo transitivo, requiere, bueno, eso permite desambiguar. Este es el acusativo femenino plural de virtus, virtutis, objeto directo, y este es el nominativo masculino plural, que es el sujeto. Ahora, ¿qué pasa con cuius? Este cuius está en genitivo, como estudiamos cuando vimos el paradigma. Es fácil de recordar, ¿no? La esencia ius. En género y número concuerda con su antecedente, porque es la característica de este tipo de pronombres. Entonces es genitivo masculino singular. Recuerden en realidad que este pronombre es ambiguo en cuanto al género, es decir, la misma forma vale para los tres géneros. El género se activa en función del antecedente. Por eso, acá cuius es masculino porque se activa el género del antecedente. Ahora, ¿el genitivo qué hace? El genitivo, como ustedes lo estudiaron, habrán visto que el genitivo siempre acompaña a un sustantivo. Siempre no, pero es el uso que ustedes conocen. Y es este mismo uso en realidad. Entonces es el especificativo, ¿sí?, de liberi. Este genitivo tiene valor posesivo, ¿sí?, claramente. Entonces, literalmente, ¿qué está diciendo? Feliz es el padre del cual los hijos cultivan virtudes. Una cosa espantosa en castellano. Dicho de otra manera, feliz es el padre cuyos hijos cultivan virtudes. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando yo traduzco esto por cuyo, que es lo que significa, el pronombre cuyo en castellano tiene otro comportamiento distinto del cuius latino. ¿A qué me refiero? A que este cuius tiene un género y un número que está determinado por el antecedente. En latín eso no ocurre. El pronombre cuyo no concuerda con el antecedente, sino con el sustantivo al cual modifica, porque se comporta como un adjetivo. Entonces yo tengo que decir cuyos hijos. Tengo que pasarlo al plural porque está funcionando como un adjetivo que modifica a hijos, que está en plural. ¿Se ve? Entonces, cuidado con cuius. Una cosa es el análisis morfológico latino, que responde a las reglas de concordancia en latín, y otra cosa es el comportamiento morfosintáctico de cuyo en castellano, que corresponde a las reglas de concordancia propias del castellano. ¿Sí?
Acá cuius no funciona como un adjetivo que modifica a liberi. Funciona como un especificativo que afecta a liberi, pero sostiene la relación de concordancia respecto del antecedente pater. Entonces la traducción queda: feliz es el padre cuyos hijos cultivan virtudes. Vamos a otra. Beatus pater cui liberi reverentiam tribunt. Bien. Claro que estas oraciones están sacadas de... Me quedé pensando. Estas oraciones están sacadas de manuales de latín que exponen mucho, digamos, las relaciones de género y las relaciones de poder de la familia romana, de la gens, lo que tiene que ver con el imperium del pater familias. Desde ya que yo no adhiero a nada de todo esto que está acá dicho, ¿no? Lo aclaro por la duda porque es un horror lo que dice. Bueno, tenemos dos verbos, tribunt y el verbo est, nuevamente, predicado, sujeto. Son oraciones que reflejan claramente el pensamiento romano, quiero decir. Y acá tenemos la pía. Recursamos y nos queda qui liberi reverentiam tribunt. Bien. El verbo tribunt, también como colunt, es una tercera persona del plural en presente, así que liberi va a ser el sujeto. Esto es una M, aclaro, reverentiam. Entonces, quiero aclarar y cada vez aún más borracho. Reverentiam. Ahí va. Bien, el verbo tribunt, al igual que el verbo colunt, en el caso anterior, es transitivo. Acá lo tenemos, el objeto directo. Bueno, además la desinencia am no da mucha opción. Y acá tenemos el dativo, ¿sí? Que también es ambiguo en cuanto al género, pero nuevamente se activa el género y el número respecto del antecedente, así que es masculino singular. Si es dativo, la función sintáctica es objeto indirecto. Entonces, traduzco. Feliz es el padre a quien, ¿sí? Tengo que traducir esto por un objeto indirecto en castellano. A quien, al cual, es decir, anteponer una preposición a o para, que son las preposiciones que en castellano marcan la presencia de un objeto indirecto. ¿Para quién? ¿A quién? ¿Al cual? ¿Al qué? Los hijos ofrecen respeto, ¿no? Reverentiam. Bien. Y por último, Beatus Pater. Quocum liberi unanimi vivunt. Bien. Tenemos
los límites de la oración. Sé que esto puede ser un poco aburrido, un poco redundante, pero bueno, quiero mostrar, digamos, caso por caso cómo funciona el pronombre y que, digamos, sobre esta base les sirva para replicarlo y así empezar a aceitar el funcionamiento de este tipo de estructuras. Bien, tenemos we want, tenemos est, la estructura de siempre. Y recursamos. Quocum, liberi, unanimi, we want. Tenemos el verbo, también en tercer plural. El mismo sujeto que antes, liberi. Y fíjense cómo funciona acá el quocum. Acá tenemos el caso ablativo, pero con valor de compañía. Y habíamos dicho que cuando estos pronombres relativos, cuando adquieren, en el caso ablativo, un valor de compañía, la preposición que indica compañía en latín, que es cum, adopta una posición enclítica, ¿sí? Es decir, que se pega a la base del pronombre al final, como una unidad, pero son dos palabras. Por eso, cuando pensamos por dentro, es decir, circunstancial de compañía, identificamos el subordinante y acá está el término. El término está en ablativo, masculino, singular. La forma quo es neutra, perdón, es ambigua, puede ser neutro también, pero volvemos a lo mismo, es masculino porque pater es masculino. Y unanimi es otro nominativo que modifica a liberi, pero desde el predicado, ¿no? Es decir, que a través del verbo afecta al sujeto, es decir, que es un predicativo subjetivo. Entonces queda, feliz es el padre, con quien, ¿sí? Con quien, con el cual, los hijos viven, literalmente es unánimes, pero quiere decir viven de acuerdo, viven en concordia, ¿sí? Viven en armonía, digamos. Ese es el sentido. Bueno, recuerden que entonces, cuando ustedes traducen estos pronombres relativos al castellano, en castellano muchas veces tienen que usar preposiciones delante para especificar la función sintáctica. ¿Por qué es esto? Porque justamente como se pierden los casos en el pasaje del latín a las lenguas romances, en particular el castellano me refiero, como se pierden los casos, esos significados que aportaban los casos los empiezan a aportar las preposiciones. Por eso el castellano tiene muchas más preposiciones que el latín. En latín son poquitas las preposiciones, porque muchos de los significados se construyen a partir de lo que expresan los casos. Al perderse los casos, la lengua desarrolla otros medios, otros recursos fraseológicos, digamos así, para reponer esos significados que se perdieron con la ruina del sistema de casos. Entonces, bueno, revisen cómo fuimos traduciendo, lo tienen también acá, insisto, en el cuadernillo. Fíjense cómo vamos poniendo preposiciones para reponer las que requiere el español, ¿sí? Les queda entonces el segundo bloque y el tercer bloque. Yo estoy viendo ahora que no hay número de página en el cuadernillo que armé. No sé, se ve que cuando hice el pastiche, bueno, algo se desconfiguró en ese sentido. Bueno, tema 6. Les puse el número de página del Word, es la página 13. No sé si eso sirve. En el PDF es lo mismo. Bueno, dejamos acá. Que estén bien.